y vamos a hablar con él precisamente del tema del CENIAF, que sigue dando de qué hablar en este momento, porque ayer salió un parapeto de comunicado del MIDES relacionado con este tema. Voy a ver si se lo hago llegar aquí, creo que es este, a ver, o de CENIAF, porque dice Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, de CENIAF, que nosotros subimos a redes sociales, cumpliendo con nuestra responsabilidad periodística. Y dice: CENIAF activa protocolo tras desórdenes en centro de atención de Tocumen. El desorden se dio el martes de la semana pasada. Martes, hoy es martes, una semana. Y ayer en la tarde reaccionó CENIAF con este comunicado. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia informó sobre desórdenes registrados la tarde de este lunes. O sea, espérate, hubo nuevamente desórdenes porque este comunicado salió ayer. El comunicado dice lo siguiente: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia informa a la ciudadanía sobre desórdenes registrados la tarde de este lunes en el Centro de Atención CAI de Tocumen, protagonizado por adolescentes, que comprometió la seguridad e integridad tanto de los niños, niñas y adolescentes como del personal del centro. Ante este hecho se activaron de manera inmediata los protocolos de atención correspondientes en coordinación con la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social. Las autoridades competentes se mantienen atendiendo la situación para garantizar la protección y el bienestar de los involucrados. Entonces, cuando yo vi esto, pensé que se estaban refiriendo al del martes de la semana pasada, que ahora dice que fue el lunes de la semana pasada. O fue este lunes, o sea, o fue ayer. Por eso yo decía que es un parapeto de comunicado. Porque no sé a qué se están refiriendo. Si dices la tarde de este lunes y el comunicado sale el lunes en la tarde, entonces, no sé. La semana pasada hubo 15 fugas. Pero yo no logro entender esto de llamar fuga de un albergue si esa gente, ellos no están presos. No sé, licenciado Hulk Simpson, los muchachos que están en los CAI, porque hay dos CAI, en estos son centros que pertenecen al CENIAF, ¿están presos? ¿Están encerrados? No, Álvaro, definitivamente, bueno, el término buenos días, bendiciones a todos, es que estaban evadidos. Se dio una evasión masiva de 15 el día martes, justamente, de la población que está ahí en el Centro de Protección CAI. Poco a poco en la semana fueron recabándolos. Algunos estaban casi en la provincia de Chiriquí y otros estaban un poco lejos. Estos son adolescentes, porque los CAI, realmente el manejo son puros adolescentes, va de 2 a 17 años. Y hay que entender que estos chicos vienen de situaciones muy difíciles, familias disfuncionales, tienen actitudes disruptivas, en donde todo es parte de lo que ellos han vivido, las situaciones. Cada uno de ellos tiene ya un perfil, tiene una forma de poderlos abordar. Está un equipo que lo ha estado haciendo, ninguno es nuevo. Simplemente han estado durante este tiempo yendo y viniendo, porque como bien ustedes saben, este es un centro de protección, no es un centro de cumplimiento, que es la diferencia. Y hay chicos que definitivamente han estado mucho tiempo en calle, inclusive todavía no han recuperado. Yo creo que a 5 no han podido recabarlos, y muchas veces cuando tú los entrevistas y hablas con ellos de en dónde estaban, ellos te dicen de que estaban con personas que lo hacen sentir que pertenecen a algo, y eso es lo que la población quizás no sabe. Cada vez que ellos se evaden, los que lo abrazan son pandillas, grupos
organizaciones criminales que sí le hacen sentir que ellos son útiles y los tienen tienen ese perfil de todavía se ven niños o adolescentes para llevar y traer droga, llevar y traer armas y todo esto. El lunes simplemente se dio otra incidencia. Ayer donde hubo otro evento. Correcto. Hubo otro evento en donde tuvieron que ir a autoridades porque y esto siempre se ha dado. El tema con todo esto es que habría que ver si están los cuidadores o un equipo, que era el que siempre estaba ahí para poder contener esto y poder tenerle el debido, para tener la debida forma de cómo abordar esto, porque estos chicos tienen condiciones especiales. Ok, estos chicos tienen condiciones especiales. Yo quisiera, licenciado, usted que conoce el tema, que me explicara qué condiciones especiales tienen estas personas. Bien, estos chicos, estos adolescentes, por los eventos y las situaciones que han tenido, muchos tienen tanto deficiencias intelectuales, cognitivas, tienen retardo mental, que ya es un tema neurobiológico, o sea, un tema que altera y afecta su capacidad cognitiva, algunos tienen distorsiones emocionales, que es el tema de percepción y todo esto que también los altera, cómo ellos ven cada cosa, cómo uno va a ellos, que tiene que ser de forma especial. Hay un equipo técnico que sabe cuál es el abordaje. Hemos recibido capacitaciones para todo esto y problemas mentales. Estos problemas mentales vienen de trastornos, de sus situaciones, cada uno que han venido, y muchos de ellos han estado institucionalizados durante casi toda su vida, desde su etapa de niño, y ahora, desde ahora que llegaron a esta etapa, y se le ha estado buscando alternativas, o sea, ha estado trabajando muy fuerte, pero en todo esto ha sido difícil. Muchos de ellos han estado, cuando se evaden, mucho en calle, y esto ha traído en ellos algo que por ahí se pregunta, y yo veo que la gente pero ¿por qué se evaden? Es que ellos, aunque tengan un lugar en donde le des techo, comida, atenciones y todo, es la libertad, porque lo cierto de todo esto es que en estos centros hay normativas donde hay que levantarse, cepillarse los dientes, ir a comer, ir a hacer, y todo esto definitivamente que le crea molestia, y ellos prefieren 3000 veces estar en calle, aunque pasando hambre, pero libres y abrazados a estas organizaciones y temas de pandillas y todo esto que lo hacen sentir que pertenecen a algo, porque tenemos que tener en claro de que todos estos chicos tienen carencias afectivas por parte de sus progenitores, familiares, parientes, que no han querido lidiar con ellos, que no pueden, inclusive han sido muchos ahí de todas las alternativas que se le ha dado, se le ha entregado a parientes, y ellos lo han devuelto. Yo no puedo, él me hizo esto, me destruyó esto. O sea que sus propios familiares, a muchos de ellos, los ponen o los dejan en estas instalaciones porque no pueden lidiar con estos muchachos. Correcto, Álvaro. Es que, digo, es un tema de que quizás ellos no saben cuál es la realidad en cuanto a sus temas de discapacidad. A veces esos familiares también tienen problemas económicos, tienen problemas de estancia, no los pueden tener. A veces llegan ahí, como yo siempre he dicho, que la gente dice, pero ¿cómo llegan al CENIAF? Okay, ¿quién los pone a disposición del CENIAF? Llegan por fiscalía, cuando vienen en temas de protección, o por los juzgados, ¿no? Y al CENIAF lo que le toca es, le derivan tareas. Por ejemplo, el CENIAF apenas llega es hacer las investigaciones, buscar alternativas viables para justamente restituir el derecho a la convivencia familiar, buscar alternativas, oficiar al Tribunal Electoral para ver el tema de su árbol genealógico, quién puede, quién no, quién esto, y muchas veces cuando tú contaste a tu familiar dices, mira, yo en realidad nunca lo he lidiado, o a veces como se ha tejido todo esto de los albergues, dice, bueno, dámelo, pero el tema no es tenerlo en tu casa, sino darle la protección, atención y cuidados, y eso no se ha dado. La gente piensa que cuando se habla de albergue de menores, se trata de niños inocentes, pequeñitos, que llegaron allí y que no tienen papá y que no tienen mamá, no sé. Pero la realidad que usted me plantea es totalmente diferente. Estamos hablando
de adolescentes y jóvenes en situaciones que han presentado situaciones sumamente complejas, incluso por la información que manejo, jóvenes a veces embarazadas allí mismo, jóvenes que consumen estupefacientes, jóvenes que forman parte de pandillas. O sea, todo esto puede ser parte de la juventud y la adolescencia que hay ahí en estos lugares. Sí, correcto. En los CAI hay un perfil. Cada centro y hogar de protección tiene un perfil. El CAI definitivamente que no es para tener una joven embarazada. Pero han quedado embarazadas allí. No, ninguna. Estas cosas inclusive nosotros en estos momentos tenemos que aclararlas. Inclusive para nivel nacional. Nosotros muchas veces cuando ellos se evaden, el protocolo es hacerle un parte médico a todos. Cuando vienen justamente dan positivo casi todos en marihuana, porque no se le hace el de cocaína. Y muchas jóvenes de estas ya vienen embarazadas, porque justamente se dan situaciones como la que te voy a contar. Muchas veces se le restituye con un familiar, ya se evaden de esa casa y el familiar no avisa al CENIAF, no avisa a nadie, no pone alerta Amber. Y cuando el CENIAF llama y dice, estoy dando una llamada de seguimiento, dice, no, ella ya no está aquí, o él no está aquí desde hace un mes o 2 meses. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué no nos avisó? ¿Por qué no puso? Bueno, porque yo realmente ya no lo puedo tener, yo no tengo tiempo para esto. Y cuando viene que se da algún tipo de situación y se recaban, que vuelven a traerlo, vienen con estas situaciones. O sea que puede, embarazadas que son embarazadas fuera. Sí, correcto. Cuando salen y regresan y ya están en Lo estado... primero que se le hace, Álvaro, es un parte médico a todos los chicos. Cuando se recaba que van a entrar, que lo trae la policía de niñez, se le hace un parte médico de una vez, y entonces para ver su condición tanto física, se le hace entonces esto, y de ahí nos damos cuenta de que, bueno, ya entonces hay que buscarle otro tipo de hogar de acogida, porque ya tiene una condición que es otra. Y aquí en Panamá hay 2. Realmente a nivel nacional, a disposición del CENIAF, solamente hay 4 chicas en esos hogares de embarazo. Solamente hay 4 y no existe, porque por ahí he estado viendo entrevistas de que hay chicas de 8 y 9 años embarazadas. Esto es falso. Esto es para crear morbo, indignación y todo este tema, no sé, este amarillismo, el morbo, estar hablando de esto es falso. Este tema de niñez es de competencia privativa, hay un grupo especializado de gente trabajando ya ni con las uñas, con la cutícula, Álvaro, en este tema, porque son situaciones muy, muy, muy complejas y profundas en donde hay que recuperar a estos chicos. Ante la narrativa, licenciado, buenos días, de lo que escucho, el problema son los chicos. Ahora, por toda la situación familiar y lo que han venido atravesando a lo largo de sus vidas. Ahora, el sistema, ante todos los intentos que usted nos describe, no ha logrado restituir muchos de esos chicos. En lugar de ver al chico como el foco del problema, ¿qué podemos hacer como Estado? Ya que se han hecho muchos intentos, no hay más nada que hacer. No. Nosotros inclusive... dentro de esto, cuando llegan a protección, aparte de buscarle alternativas familiares, ver si hay algún referente afectivo, también alguien que conozca a ese tío, cuando ya se agota toda esta investigación, lo que queda es meterlos en un proceso de inhabilitación para que queden en estado de adoptabilidad. También ver si pueden entrar en un programa de familias acogentes, que hay una lista inmensa y a esa gente hay que darle un aplauso, porque esas son familias que ellos están ahí esperando el perfil de niños, porque también ellos piden, bueno, podemos tener uno de 3, uno de 4, otro de 5, y ellos mismos inclusive se encargan de los temas escolares, porque muchos vienen de deserción escolar, están desescolarizados. Y hay programas, se les busca alternativas. Entonces, ¿para qué? Para, por si acaso, dentro de las investigaciones que se agotan, nosotros lo que hacemos es, o dentro del procedimiento es presentar un proceso de inhabilitación ante los juzgados de niñez y adolescencia. Bien fundamentado, porque los jueces siempre preguntan todo esto, si se han agotado todas las alternativas, o sea, todos los tíos, todo lo que hay en el árbol genealógico, para ver si alguna familia se interesa, pero hay que ser claros. Muchas de estas familias no se le puede mentir
sobre la condición que tienen, de dónde vienen y todo esto, y ellas también, los que están en la lista como adoptantes, también piden ciertas cosas, que sí, que no, con quién puedo y con quién sí. Ok, hablemos un poquito de la situación administrativa que se ha dado también en la institución, señor Simpson, porque se han dicho tantas cosas. Por ejemplo, el caso suyo, no sé si puede hablar también del caso de la licenciada Otilia Rodríguez. ¿Cuáles fueron sus cargos dentro del CENIAF? Sí, por ejemplo, el mío, yo he estado desde que entré en asesoría legal. Posterior a eso tuve en la Dirección de Servicios Sociales Preventivos, DAS. Posterior a eso fui al despacho con la directora, la doctora Fábregas, tuve ahí un tiempo, y desde enero para acá he estado como jefe, estuve como jefe del Departamento de Convivencia Familiar, llevando todo el equipo adelante, un trabajo titánico, y bueno, en medio de todas las denuncias que se han hecho e investigaciones, y de igual forma con la licenciada Otilia Rodríguez, porque ella, desde que entró, ella estuvo como coordinadora de la regional de Chorrera. Posterior a eso, ella pasa del año pasado, desde agosto, a asistencia técnica hasta diciembre, y desde enero hasta que ella sale, presenta su renuncia al cargo, estuvo como directora nacional de protección de derechos, que es en donde justamente, que es la dirección en donde pertenece el departamento donde yo era jefe. Ok, se dijo en un momento dado cuando renunció o renunciaron a la señora Fábrega, porque no nos queda claro, y se nombra interinamente a la licenciada Otilia Rodríguez, que ella venía del gobierno pasado. ¿Esto es cierto? Totalmente falso, totalmente falso. Inclusive se le ha confundido con una exfuncionaria, Sara Rodríguez, la cual ni siquiera tienen familiaridad. Ella entra al CENIAF en el 2024, en esta misma administración. Entiendo de que ella es parte también del partido Realizando Metas, o sea, viene de una estructura. También tiene sus estudios, tiene su preparación, ha liderado con bien el tema y ha ido escalando y aprendiendo, porque en todo esto es un tema muy técnico, complejo. Esto no es meter por meter a cualquier persona, hay que tener mucha empatía. Nosotros, por ejemplo, tenemos por mi parte preparación en temas de abordaje de víctimas y reconocimiento de todo lo que tiene que ver con víctimas. Dentro de mi experiencia está de que yo comencé en juzgado de niñez y adolescencia. He estado siempre ligado al tema de víctimas de trata de personas, y bueno, toda esa experiencia la he traído acá, y con empatía y saber lo que es el abordaje, porque esta es una población vulnerable. Los chicos realmente, es muy triste, porque esa carencia de afecto es muy grande porque el Estado durante tiempo ha tratado de trabajar, pero hay que ver también las familias, las descomposiciones familiares, el tema de su red de apoyo familiar, que no ha estado. Hay que ser franco, ¿no? Dentro de las investigaciones hemos ido hasta el abuelo que está, pero cuando vamos a ver, tiene situaciones de salud y la edad no le permite realmente atender a este joven. Hay que ser franco, no tiene la capacidad, una tía, alguien, nadie. Dentro de las comarcas hay un tema que hay que tratar, y yo creo que esto hay que hacerlo, porque ahí realmente no se reconoce adolescente, es niña y mujer, desde que tienen el periodo andan en un tema, y yo no sé si es que ellos han reconocido como parte de su costumbre las violaciones y vulneraciones de esta población. Apenas tienen periodo, y se da mucho esto en áreas comarcales, en áreas de la provincia de Veragua, y todo esto es un trabajo arduo. Son 9 regionales que se está trabajando, en donde todas las decisiones que se toman, todas las articulaciones y todo esto viene con un acompañamiento de la Fiscalía y de los juzgados.
donde está el Tribunal Superior de Niñez, están los tribunales, están los juzgados de niñez, y todos tienen que ver con esto, porque somos justamente, como esto es de competencia privativa, tenemos que ver la gente que sí sabemos de esto y sabemos elaborar. O sea, ni usted ni la señora Otilia trabajaron directamente en el CAI de Tocumen. No, ninguno de los dos. De forma directa ellos tenían, el CAI siempre ha tenido un coordinador o jefe encargado y tiene un equipo, tanto de trabajadora social, psicólogos, sus cuidadores. Esa es otra realidad. Nosotros acá éramos en sede, en donde, claro, cada incidencia de esto ellos nos los informaban y lo abordaban de tal forma de que contenían, porque hay que ver también cuando ellos reingresan o están ahí dentro de todo lo que le he dicho, sus temas, sus condiciones de discapacidad o su tema de salud mental, hay días y hay días. Ellos hoy se pueden parar deprimidos, con desánimo, se pueden parar agresivos. Dentro del CAI siempre entre ellos ha habido agresividad, tanto física como verbal entre ellos. Y es lógico por las condiciones diversas que hay, y más cuando estaban los jóvenes que eran mayores de 18 años, ¿no? Uh-huh. Pero había un orden, siempre ha habido y se ha estado trabajando ahí. Lo que hay es que dotar es de personal, herramientas, involucrarse un poco más en esto. Ok, otra pregunta. ¿Qué cree usted que está ocasionando que en menos de una semana se hayan registrado incidentes violentos en el CAI de Tocumen? ¿Hay alguna información al respecto? Miren, estos jóvenes no escapan de la información en cuanto a que hay una nueva directora, hay una nueva administración. Ese tema, por lo menos los cuidadores que ya estaban, que ellos conocían, ya no están. Hay que ser francos. A principio de cuando se dio la separación de la doctora Ana Fábrega, pusieron a un administrador temporal del MIDES haciendo un trabajo, y él se dio cuenta de todo lo titánico que hay que hacer, pero no habían cuidadores. Yo creo que había uno por la noche o dos, si no me equivoco. Entonces todos ellos se dan cuenta de todos estos cambios, y ellos comienzan a tener, como vuelvo y digo, estas conductas disruptivas de destrozar quién eres tú, porque esa es otra. O sea, llevan gente que ellos no conocen a darle órdenes, y como le digo, el tema de la obediencia, ellos siempre van a estar con el tema. Sí, ellos no van a querer. ¿Y quién es este? Yo amanecí, veo a esta persona y ya me está diciendo que a levantarse, a lavarse los dientes, yo no voy a hacer caso a él. Y entonces se dan estas situaciones en donde ellos saben, muchas veces se da de forma agresiva por parte de ellos, y si no hay un personal que sepa cómo abordar, tranquilizar, venir, porque un personal muy técnico, esto realmente se tiene que tratar de forma seria. Esto no es quitar personas por poner personas, como se ha dado. Ok. ¿Quién era entonces en la administración actual en la anterior administración de la señora Fábrega, el director del CAI? ¿Quién tenía la responsabilidad de el CAI de Tocumen, que ha salido a relucir toda esta situación? Correcto. Miren, era el licenciado César Pérez, él es psicólogo de profesión. Espera. César Pérez no es la persona que estaba acompañando a la diputada Alexandra Brenes el día que ella fue al Ministerio Público a presentar denuncia, y que también fue a hablar a TVN sobre situaciones que se daban en el CAI, y él era el responsable del CAI. Correcto. Él estuvo ahí hasta el 28 de enero, si no me equivoco, de este año, que fue destituido de su cargo. Él era el que estaba encargado, él era el coordinador en jefe de todo lo que se daba ahí. Claro, él ponía en anuencia a sede de todos los incidentes que se daban dentro del CAI. Como vuelvo y digo, siempre se han dado situaciones, pero hay un equipo que ha sabido cómo contenerlos con calma, esperar que ellos bajen ánimo, o sea, porque es un tema de todos los días. Inclusive cuando estaban los adultos mayores de 18 años, la gente no comprendía que ellos, dentro de su capacidad cognitiva, ellos no se iban a parar en las noches a orinar. Ellos se paraban ya orinados, y muchos usaban pamper. Entonces hay que tener un abordaje, hay que tener todo esto, y se daban situaciones a la hora de que, hay que levantarlos, hacerlo, y él estaba ahí.
él estuvo ahí hasta este año, hasta enero, así que no sé por qué realmente y entiendo pues de que él es el que le da toda esta información a la diputada Brenes, pero no entiendo a quién, porque cuando ahí se habla de esas denuncias, se habla de maltratos y violaciones, pero ¿quién? ¿Y él está en el expediente también como parte de los investigados? No, no está siendo investigado. Tengo entendido de que él aparece como testigo. Y eso es lo raro y lo que nos llama la atención, porque cómo tú vas a ser testigo si tú eres el que estabas ahí. Nosotros realmente de forma directa no trabajamos allá. Entonces, claro, él sí tiene correo, email de lo que había pasado, porque todo eso son incidencias diarias que se dan. Hoy se llevó a sus citas, por ejemplo, se llevaron a dos a su cita de control dental. Estando allá, bueno, él se sofocó un poco, se molestó un poco por la espera, porque también cuando llegan a estos centros, en vez de ser una atención, no, a veces lo ponen a esperar. Él estaba antes en otro cargo porque él viene del gobierno de Cortizo. Sí, correcto. Él era director de Servicios Sociales Preventivos DAS. Uh-huh. Pero en la gestión de la doctora Fábrega, ella entonces lo pasa a el CAI de Tocumen. ¿Y por qué lo sacan? Porque él dice que lo destituyeron, creo que escuché, por hacer denuncias. No, él no había hecho ninguna hasta ahí. Posterior a eso es que él entonces el día 5 que se presentan hace todo esto, pero no. A la verdad que no era que él hacía denuncias, eran reportes. Todo coordinaron a hacer reportes de incidencias diarias. Eso sí, él ponía, miren, está pasando esto con esto. Eran reportes que eran por email. Mandaba a la directora con copia de esto, con copia de la directora nacional de protección para informar al equipo, porque justamente uno tiene que estar informado de qué está pasando, porque hay muchos de ellos que quieren salir, pero se le está buscando alternativa y que esperen un poco. ¿Y cuál fue el motivo de su salida? Realmente desconozco en fondo, porque él siempre estuvo allá trabajando. Él es psicólogo de profesión, se vio en su momento, según tengo entendido, y cuando yo estaba ahí, de que era la persona con más experiencia para tratar el CAI, porque él ya venía, inclusive yo creo que él tenía ya más de 10 años, no de Cortizo, sino del gobierno de Varela, según tengo entendido, experiencia, o sea, esto, pero bueno, a ver, habría que ver las interioridades, eso sí lo desconozco, pero la vinculación de él fue el día 28 de enero del 2026. Y él acompaña a la diputada el 5 de febrero. O sea, casi una semana después. Así es. Como testigo ahora. Como sí, porque él no aparece como sindicado en ningún tipo bueno, por lo menos en esa, que es la que coloca la diputada Brenes, en donde habla de que tiene información de posibles o supuestos maltratos y violaciones a los menores. Pregunto por acá. El tema de Otilia Rodríguez, ¿en cuántas denuncias está mencionada ella? Bueno, hasta ahora, yo que siempre hemos trabajado juntos, inclusive también tenemos, hasta ahora son 3, en donde no está ella sola, estamos un grupo de funcionarios. O sea, hay un grupo de funcionarios, 3 de esas denuncias son justamente de usuarios que tienen temas con nosotros, y eso lo hemos visto que ellos lo han hecho como para amedrentar, como está de moda eso de que yo te denuncio y eso ya es una sentencia. Oye, tú puedes denunciar, ese es tu derecho, pero el ministerio está para investigar y ver si hay elementos que lleven a eso, y si no, aclarar también, porque el tema de esto no es hacer una denuncia vacía, porque denuncia no es parte de ninguna investigación, no da ningún elemento de convicción. Entonces hay varias, inclusive estoy yo en la Fiscalía de Anticorrupción, puesta por uno de los progenitores de una chica que estábamos tratando, y todo esto es con la única intención de amedrentar al funcionario, hacerlo sentir incómodo, inclusive estas personas que van afuera y gritan consignas de nada, porque ellos ni siquiera están en listas de donantes a los centros, ni siquiera aparecen en las listas de familia acogentes. O sea, son personas que realmente esto no es de su incumbencia ni tienen conocimiento y están en esto, alborotando. Denuncias de maltrato y violaciones
precisamente de los menores del CAI en contra de la licenciada Otilia Rodríguez y de su persona? No, ¿O de ella? lo del CAI va a dos personas principales y al otro son cuidadores. Son a Ana Fábregas, a la doctora Ana Fábregas, Otilia Rodríguez y están también los cuidadores, los 6 cuidadores. ¿Cuántos centros de protección hay en el país a nivel nacional? En total son 48 centros, son 42 que son administrados por ONG o fundaciones. 4 de ellos son administrados por el MIDES y 2 de ellos son administrados por la CENIAF, que no debería, porque todo esto viene de pandemia para acá dentro de un acuerdo, porque el CENIAF no debería estar administrando ningún tipo de centro de protección, porque el CENIAF tiene que hacer darle las fiscalizaciones, darle las recomendaciones y estar muy apegados a ellos en temas, pero no como administradores. Ok, las razones de las evasiones, ya hablamos de eso, puede reiterar, y el tipo de profesionales que hay dentro de estos hogares o albergues son los adecuados para tratar con perfiles como estos. Claro, hay muchos profesionales ahí, hay que decirlo, de muchos años que se han especializado, tanto trabajadoras sociales como psicólogos. Lo que nunca ha habido en estos centros un psiquiatra. Entiendo de que en Panamá solamente hay 10, no hay tantos y debería haber un psiquiatra, pero el MINSA siempre ha apoyado dentro de su jornada, porque todos estos chicos ya tienen un perfil, tienen su diagnóstico, tienen sus tratamientos, sus medicamentos, todo está bien estipulado y solamente es cuestión de saber cuál es el abordaje y el tratamiento de cada uno de ellos. Entiendo de que, bueno, en esta nueva administración de la licenciada Cárdenas, tiene que buscar profesionales que sepan de esto. ¿Por qué no transformar estos albergues en internados para permitir que esos muchachos allá adentro se rehabiliten? Sí, el tema no es rehabilitar, porque también ha habido gente que ha dicho, oye, ¿por qué no internados? Ya existen, tal de Veracruz, del Buen Camino, hay varios internados que tienen perfiles, porque también todo eso tienen perfiles, edades, quién puede, temas cognitivos. El tema con esto es que hay que ser franco, los centros de protección y hogares deben de ser temporales, porque uno siempre tiene que tener alternativas familiares. No puede ser que ese chico salió de la nada. Claro, hay unos que son niños expósitos, hay que decirlo, que son de esos que encuentra la policía un arbusto, que son dejados por su progenitora, son abandonados. Eso sí es cierto, de que a esos... Pero lo que se hace con ellos rápidamente, de no detectarse ningún tipo, se ponen en adopción, eso de una vez. Pero hay mucho de esto que, oye Álvaro, no puede ser que no ha habido ni una alternativa, ni un tío, ni una tía, ni uno, oye, hasta hermanos muchas veces que dicen, yo no puedo con él, tiene este tema de salud. Y ellos requieren no solamente de techo y comida, porque nos han dicho, yo le puedo dar techo y comida, pero yo no puedo llevarlo a sus citas, y es importante que se lleve a sus citas. Es importante que vayan a atenderse psicológicamente, porque la gente piensa que con 1 o 2, 3 sesiones es suficiente. No, a veces es muy profundo y severo el tema de los trastornos y traumas que tienen estos chicos. Hay un tema muy especial, son de condiciones especiales. Entonces hay mucha gente que no comprende, y cuando vamos también a ver, y hay que decirlo francamente, vemos el entorno familiar, hay muchos que tienen la misma afectación, no fueron tratados, ellos lo normalizaron y están en la sociedad, así que muchos han normalizado como que él no tiene eso, pero cuando hablamos con el familiar, hay ciertos indicadores que nos dicen, mira, él también tiene cierto grado de retardo mental. Lo veo en su forma porque no ha entendido qué tiene que hacer, y muchas veces estamos hablando con el familiar y nos damos cuenta que esto viene biológicamente también. Entonces es bien difícil buscarle, porque tienen que ser temporales, Álvaro. Todos estos centros, eso hay que de permanencia ahí, no. Eso tiene que ser buscarle alternativas, ver, y si no hay ninguna, ponerla en estado de adoptabilidad, que alguien los pueda adoptar. ¿Qué papel juega el MIDES en todo esto? Porque se supone que el CENIAF está
bajo la estructura del Ministerio de Desarrollo Sí, Social. dentro de la comisión en donde se crea el CENIAF con la ley 14 del 2009, hay un comité que es en donde se crea el CENIAF, lo preside el MIDES. Está el Ministerio de Gobierno. ¿Y la ministra no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el CENIAF? Sí, correcto. Lo que pasa es que hay reuniones entre autoridades buscándole salidas a estos jóvenes, queriéndolos dotar de más recursos, tanto de personal técnico especializado como también herramientas, recursos, adecuaciones y todo esto, porque inclusive hay recomendaciones que ha dado el Comité de Supervisión de Albergues, que está creado que está en el artículo 35 de la ley 404 del 2020, en donde ellos han dado recomendaciones que se tiene que hacer, cómo es este tema, y claro que todos han estado anuentes. Y pareciera de que el CENIAF o la institución ha quedado sola. No, el CENIAF está para coordinar y articular las ayudas, ver alternativas y, como siempre digo, restituir el derecho a la convivencia familiar de estos chicos. Ok. En las declaraciones en los medios de comunicación por parte de la diputada Alexandra Brenes sobre los embarazos de niñas de 8 y 9 años, ¿habían o hay niñas dentro de este albergue o de estos albergues embarazadas con edades de 8 y 9 años? Esto es falso y es una de las cosas que realmente crean indignación, porque según lo que escuché, ya dice detecté o he detectado en centros niñas de 9, 8 años, y esto es falso, no hay ninguna. De 8 y 9 años, ella dentro de esos recorridos, y menos en CAI, y menos en los dos hogares de adolescentes embarazadas que hay en Panamá, aquí en provincia de Panamá, porque en total son 6 a nivel nacional. Y no hay, yo tengo que decirlo categóricamente, a menos de que ella se invente algo, inclusive no sé cómo ella detecta esto, porque ella no se entrevista con una niña porque no puede. En su calidad de diputada ella puede ir a hacer visitas, entrevistarse con los administrativos, pero a abordar a menores no, entonces no sé esto de dónde, y hay muchas cosas. Personas, niños desaparecidos, también se habló de 8 niños desaparecidos que supuestamente tiene el CENIAF. Sí, para mí, cuando vi esto en redes, digo, para mí esto, a mi criterio, ha sido muy irresponsable por parte de esa madre, porque ella se da, este caso de los 8 niños viene desde septiembre del año pasado, septiembre del 2025, en donde se da un reporte por parte de un miembro del Ministerio de Gobierno diciendo la situación en la que estaban viviendo esto. En ese momento eran 7 porque la señora estaba embarazada para ese tiempo. El equipo un equipo psicosocial, trabajadora social, una psicóloga clínica, van y hacen una evaluación, dan sus recomendaciones, dado de que viven en un lugar en donde hay pobreza extrema. O sea, estaban inclusive los niños en una situación de salud comprometedora y todo esto, y se le da las recomendaciones y se le dice a esta madre que se acerque para articular las ayudas, porque inclusive estaban desescolarizados todos esos niños, los que tenían que ir a escuela, y entre eso esta madre tiene adolescentes y niños, ¿no? Pero hizo caso omiso, porque ella también pide ayuda en esa entrevista que se hace, en esa evaluación, y le dicen que se acerque para articular con las diferentes organizaciones, entidades, para darle ayuda, porque a la verdad estaban viviendo una situación, de pobreza extrema, y esos niños estaban en riesgo social. Ella no acude al CENIAF, quién sabe por qué razón, y en un llamado, en una visita de seguimiento, ya el equipo se da cuenta que ya dio a luz, o sea que ya en ese momento eran 8, ya había un bebé que tenía 1 mes, y por la situación, la falta de seguimiento a las recomendaciones, se decide recabar a esos niños para estabilizarlos. ¿Por qué? Porque había uno que ya era un infante que estaba complicado de salud, había que llevarlo a la Cruz Roja,
para estabilizarlos, los otros eran niños y había adolescentes. Entonces ella sí sabe en dónde estaban sus hijos. O sea, esto para mí es una irresponsabilidad. Y eso se dio el 21 de enero del 2026, y ella se aparece 2 meses después con la diputada a la institución en donde yo la atiendo y le muestro en dónde están, porque la diputada viene, ¿no? Con todo esto, cómo le quitan los niños, y ahí se le dio full información para que tenga idea de qué está pasando, porque es muy fácil ir a los medios y ahora a todos estos medios digitales a satanizar y ver el tema del por qué. Y claro, el tema de la empatía es una madre, entendemos, pero nosotros estamos es por los menores, por estabilizarlos. Y les mostramos cómo están, qué es. Ella se sorprendió mucho, la diputada Breni. Fue atendida por mi persona. O sea, yo personalmente la atendí a ella con la madre de estos otros niños y ya se fueron un poco más tranquilas y le dijimos ella tenía que haberse acercado, pero ya dentro del expediente hay información de donde se le llamaba y ella se negaba, que querían vender a los niños. No queremos que usted asista porque hay una serie de talleres e indicaciones que ella tiene que seguir para subsanar y ver cómo coordinamos el tema con todo eso, porque el tema del CENIAF no es quitar niños, es restablecerles sus derechos y si están en riesgo, poder rescatarlos, restablecerlos y entregárselos nuevamente, restituirlos con sus padres y familiares. Es difícil, a medida que avanza el tiempo, conseguirle un hogar a estos muchachos. Ayer hablábamos aquí con una joven, Darlene Alvarado, que estuvo en un albergue por años, allá en la provincia de Veraguas, era albergue internado y logró obtener una beca para graduarse, creo que me habló de bioquímica. Hoy día está tratando de ayudar a jóvenes del mismo albergue. Ella le llama a 2 hermanas que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero es difícil conseguir a medida que avanza, porque muchos parejas les gusta adoptar, pero a niños recién nacidos o niños muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa con esos muchachos cuando ya cumplen la mayoría de edad? Es la gran interrogante que uno se hace. Bien, cuando ya cumplen la mayoría de edad y no tienen condiciones de salud, o sea, discapacidades tanto mentales o condiciones psiquiátricas, que ellos pueden valerse por sí mismos, ellos están dentro, como esta chica, dentro del centro de protección. Ahí ellos van a su escuela, estudian y todo esto. Dentro del perfil, si ella no tiene ningún tipo de discapacidad, sale ya de lo que es el marco normativo del CENIAF. El CENIAF no la puede tener más, no puede prorrogar más su estancia, a menos de que ella no tenga algún tipo de discapacidad. ¿Y qué pasa entonces? Condiciones. A ellas, antes de que se dé esa salida, se les ellas va o ellos, o sea, son hombres, niños correcto, o niñas. Ellos o ellos, se les va preparando, porque hay una preparación en donde se le va ya dando herramientas para la vida. ¿Y para la calle? Sí, deben salir, prácticamente cuando ya se da esto, ya ellos van listos, ya inclusive hasta se les consigue un trabajo para que puedan sostenerse y ellos casi nunca se desligan, porque tienen un amor por sus cuidadores y se dicen hermanos mucho, regresan y van, pero ya no pueden estar en ese centro de protección porque el centro de protección es hasta 17 años. Entonces no se le puede prorrogar, seguir, si no tienen estas condiciones de discapacidad mental o condiciones psiquiátricas que le impidan gestionar sus propios asuntos. Hay que ser franco, porque mucha gente estaba con el morbo de ¿por qué tienen a esos ahí? Yo le digo, es que estos tienen temas muy severos de condiciones psiquiátricas. Ahí están los casos más complejos. Sí, hay casos que, o sea, hay casos que definitivamente hay que tener el abordaje de especialistas. Por eso es que digo de que este caso es un poco más complejo, inclusive lo que estábamos viendo en ese momento, en todo el tiempo que estaba ahí, era de que no había ningún centro para jóvenes, adultos con discapacidad en Panamá, porque hay para adultos mayores, pero no para estos jóvenes, y eso va en increciente, porque son 10 los que han sido trasladados, que estuvieron en Chitré, posteriores están en el Valle, entiendo,
Pero esa población va a crecer y no hay ningún centro, ningún hogar que se haga cargo de ellos, y ese centro tiene que tener especialistas, no solamente trabajador social, psicólogo, sino también tiene que tener un psiquiatra. Claro, casi siempre el MINSA presta a algunos en una jornada, pero sí no hay un hogar para ellos. ¿No se ha movilizado oficialmente una iniciativa para crearlo? Se está hablando, pero hay que hablar con una ONG, hablarle sobre los incentivos, venir a Panamá, pero en Panamá en estos momentos no hay. Y esa población dentro de 2 años crece, ya no van a ser 10. Entonces hay que ser francos con ellos, porque mucha gente dice, oye, pero ¿por qué no los rehabilitan? Le dije, rehabilitar de temas mentales y psiquiátricos, estamos hablando de algo que no has visto. Es posible que muchos de ellos se queden de por vida, siendo parte del sistema. De por vida, porque muchos han sido niños expósitos, hay que decirlo. Muchos son niños expósitos, han estado desde que nacieron, fueron abandonados, no hay madre, no hay padre, y por su condición no pudieron, nadie, ninguna familia se interesó en adoptarlos, porque hay que ser franco, hay una lista de familias que están adoptando, pero ellos también piden ciertas cosas que no, y uno no le puede ocultar el diagnóstico de nadie. Ellos dicen, no, yo no lo quiero con esto, con algo de autismo leve, retraso leve, cosas que ellos puedan manejar, claro. Pero ya cuando ya es muy agudo, profundo, y dicen, no, esto es un problema. Sí, el niño expósito es el niño recién nacido que es abandonado por sus padres. Correcto. Y tiene necesariamente que quedar en manos de una institución del Estado. Correcto. ¿Algo más que agregar que se nos haya quedado sobre el tintero, licenciado? No, yo creo que hemos abordado todo. Gracias por el espacio, porque más era para dar aclaraciones, un poco de docencia sobre este tema que es bien álgido, el tema, como dije, este tema de niñez y adolescencia es de competencia privativa. Hay todas las decisiones, no crean, las autoridades conocen de ella, principalmente las fiscalías, que ellos se dedican a ver el tema de perseguir el delito, pero ponen a disposición al CENIAF para que haga lo otro, y los juzgados para ver el tema de las inhabilitaciones, medidas de protección, y todas son sustentadas ante los jueces. O sea, todos ellos tienen un rol al igual que la institución, así que yo pienso de que es muy positivo que la población sepa la realidad y que no revictimicen a estos jóvenes, porque realmente han pasado por situaciones muy difíciles, muy duras y muy lamentables, realmente. Bien, yo creo que tenemos que entender un poco lo que hemos intentado hacer en la mañana de hoy. Aquí nadie está defendiendo la situación en la que se encuentra el CENIAF. Hay muchas debilidades, muchos problemas, muchas situaciones que abordar en esta institución. Y eso lo hemos dicho, lo estamos diciendo y lo seguiremos diciendo. Hay un problema serio. Y el problema no nace en el CENIAF. El problema nace en una sociedad en decadencia actualmente. En una sociedad en decadencia que tenemos que empezar a analizar todos acerca de la sociedad y el país que estamos construyendo. Porque si tuviéramos una sociedad distinta, no necesitaríamos CENIAF. Así de sencillo. Si tuviéramos una sociedad distinta, no necesitaríamos cárceles. Entonces el problema no son las cárceles, el problema no es el CENIAF, el problema es la sociedad en la que estamos viviendo y que cada día se deteriora más y más y más, y los problemas que nosotros creamos y que no resolvemos, al contrario, nos desligamos de esos problemas, porque un niño expósito como el que acabamos de decir es el producto de una mujer que quedó embarazada de un hombre. Y eso no se planificó, eso simple y sencillamente no fue por ningún amor de nada, eso fue por una calentura, una violación, quién sabe qué, y lo abandonó. Entonces, la responsabilidad y la culpa, ¿de quién es? Claro que CENIAF tiene una responsabilidad de
atender estos temas. Pero tenemos que buscar la forma como sociedad de evitarlos o de asumir responsabilidades. No puede ser que aquí tengamos mujeres en este país que tienen 7, 8 hijos con 7, 8 hombres diferentes. 7, 8, 9, 10 hijos con 7, 8, 9, 10 hombres diferentes. Y yo no estoy aquí mintiendo. Estoy hablando de frente y diciendo las cosas como son. No vengan ahora con puritanismos a decir, ay, eso no pasa en Panamá. Claro que pasa en Panamá. Claro que pasa en Panamá. Y quedan reconocidos por la madre. Porque los padres se perdieron. Y viven en una pobreza hiperextrema. Y quedan muchos de esos muchachos a la guarda y cránea del Espíritu Santo, o en algunos de estos albergues, o delinquiendo, o en manos de las pandillas, por amor a Dios. ¿O es que eso que yo estoy diciendo es de otro país o de otro planeta? Entonces, asumamos también como sociedad la responsabilidad que tenemos de esto que está pasando, señoras y señores, y por eso yo pienso e insisto en la necesidad de una forma correcta, empezar a trabajar el tema de la educación sexual en las escuelas, pero de una manera correcta y de una manera que no venga por la vía de la presión de organismos internacionales que quieren llevar adelante agendas que no van con los intereses ni la cultura del pueblo panameño. Pero tenemos que empezar a trabajar en la educación sexual. Tenemos que empezar a trabajar en las verdaderas escuelas para padres de familia. Porque no es ir a un aula un día o 2 al año para que me enseñen no sé a qué. Usted, padre de familia, usted le vamos a hacer un acompañamiento para que, oiga, pueda ejercer ese rol de una manera correcta y eficiente. Y también el tema de, oye, tenemos que hacer algo con esas mujeres que tienen esa fábrica de niños. Porque no puedes seguir, tú no puedes seguir trayendo niños al mundo a sufrir. No puede ser, no puedes mantener uno y vas a traer 10. Todas esas cosas tenemos que empezar a analizar, y muchas veces es la combinación de quizás ignorancia, la pobreza, no sé, tantas cosas, falta de educación, así que tampoco podemos juzgar o señalar a una persona, pero sí hay que trabajar interinstitucionalmente. Aquí hay un gabinete social. Aquí se invierte y se gasta mucho dinero en estos temas, pero los resultados los estamos viendo. La pregunta que yo me hago, ¿estamos viendo realmente resultados? Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Porque hay que hacer un trabajo en el que hay que incorporar no solamente a las instituciones del Estado, sino también clubes cívicos, a la empresa privada, la sociedad en general. La sociedad en general. Nada más veía una discusión conversando con unos amigos de el tema de la convivencia dentro de una barriada, por ejemplo, donde los menores de edad destruyen, deterioran, dañan los parques dentro de esa barriada, que me voy a reservar el nombre. Y hay videos de los menores que no están en edad de estar utilizando los juegos en esos parques, haciendo desastre y destruyendo esos juegos que son para niños chicos. ¿Y dónde están los papás de esos muchachos? Y esto yo no estoy hablando de una barriada por allá, por la comarca. No. En la ciudad de Panamá,
y de clase media, media alta. Entonces, el problema, por eso yo hablo de una sociedad en decadencia. Y tú vas y le dices algo al padre de familia y te sale con 4 piedras en la mano a defender a su bebé. Entonces el problema va mucho más allá, no es de un estrato social en particular. De un estrato social en particular, no. Es un problema generalizado y que está arraigado a la sociedad panameña y que cada vez es más fuerte y tenemos que acabar con eso. Pero ¿cómo comenzamos? Nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte. Porque el cambio comienza por nosotros mismos para luego transmitirlo al resto de la sociedad. Y si en casa no hacemos los cambios, si en casa no le enseñamos a nuestros hijos el respeto, los principios, los valores, ese muchacho va a pensar en la calle que él puede hacer lo que le da la gana porque tiene el apoyo y el aval de papá y mamá. Y punto. Entonces, creo que si no corregimos rumbo como sociedad, vamos por muy mal camino y vamos a pagar las consecuencias. Bien, tenemos ya, gracias al licenciado Simpson por estar aquí con nosotros. A ustedes. En el día de hoy ya tengo al licenciado Rosendo Rivera con nosotros para la siguiente entrevista, porque la semana pasada, el viernes creo que fue,